Elisa, ¿a qué asistimos una vez más esta semana en el marco de la cumbre del Mercosur? Sí, creo que asistimos por un lado a un triste papel que viene desempeñando el presidente Alberto Fernández junto con Lula da Silva, porque hay que decirlo, quienes no solo abrazan a los criminales y a la dictadura venezolana y a otras dictaduras del continente, sino que se empeñan en defender lo indefendible o en plantear posturas tan absurdas como la del presidente Fernández, diciendo que los causantes de la crisis humanitaria y de migrantes venezolanos son las sanciones, cuando además hay que recordar que más de la mitad de los casi 8 millones de personas que han tenido que salir de Venezuela en los últimos años salieron antes del 2018, que es cuando comenzaron las sanciones. Y por el otro lado, líderes regionales tan importantes como Abdo Benítez o como el presidente uruguayo, que hacen un planteamiento muy claro y que el presidente Lacalle Pou decía, bueno, ¿qué tiene que ver el Mercosur con esto? Tiene muchísimo que ver, porque además esto ha sido expresado así en términos muy claros en el protocolo de Ushuaia, que es el que se firmó para darle justamente pie a el Mercosur y en donde hay un claro compromiso por los Estados partes en la defensa de la paz, de la democracia y de los derechos humanos. Así que evidentemente tiene muchísimo que ver y que, como bien ponían al principio de ejemplo, bueno, vemos una grieta en la región en relación, pero la región no es la excepción. Vemos a nivel mundial claramente que es hoy el mundo, creo que se divide entre autocracias y quienes defienden las autocracias y democracias y demócratas. Sí, hay un choque de sistemas que se está dispuesto a tolerar o no. Y me parece que ahí hay una posición muy categórica que, repito, no tiene tanto que ver con el lugar en el espectro ideológico en el cual esté situado el líder. El presidente chileno Gabriel Boric ha tomado una posición muy distinta a la que manifiesta el presidente argentino Alberto Fernández y Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos ahora mismo, seguimos por supuesto conversando con Elisa, al contacto con Rodrigo Diamanti. Rodrigo es activista de derechos humanos, venezolano, en el exilio. Rodrigo, un gusto tenerte aquí. Buenas tardes para vos. Hola Carolina, buenas tardes para ti y para todos. Bueno, a ver, ¿qué significan las sanciones para Venezuela y cuál es la relación entre las sanciones y la crisis humanitaria? A mí me gustó mucho lo que decías tú, Carolina, lo que está pasando en Venezuela. Primero, que están intentando lavarle la cara al régimen. Y esto no es por razones ideológicas. El presidente de Chile muy bien se ha distanciado. En cambio, esto es más bien una vieja manera de hacer política o una correcta manera de hacer política. En este momento se está intentando, tanto el presidente de Brasil como el presidente de Argentina, potabilizar el régimen de Maduro. Todos sabemos que en el pasado el presidente Alberto Fernández incluso pidió que se retirase la investigación a la Corte Penal Internacional. Imaginémonos cómo alguien que se declara en Twitter como presidente, como profesor de Derecho Penal, va a ir en contra de la Corte Penal Internacional, que es la máxima instancia que determina si se cometen o no crímenes de lesa humanidad. Y ahora está haciendo lo mismo, intentando lavarle el rostro a Maduro, diciendo que la emergencia humanitaria es producto de las sanciones. Las sanciones en Venezuela comenzaron en el 2015 y luego en el 2007, y la mayoría, todas ellas al principio, eran sanciones individuales. Luego, posteriormente, las sanciones económicas llegaron al 2019, las que realmente afectaron la economía. En el 2019, en ese momento, Venezuela ya tenía más de 5 millones de venezolanos que habían migrado a todo el continente justamente por la emergencia humanitaria. Así que no hay una correlación directa. Incluso el caso venezolano es estudiado en universidades en el exterior porque justamente las sanciones, después de las sanciones que ha comenzado un periodo de crecimiento económico, por lo menos reducción de la destrucción de la economía, se ha reducido la escasez de comida y de medicina. ¿Y eso por qué? ¿Cómo justamente después de unas sanciones económicas es que la economía puede ir hacia adelante? Es porque justamente era el régimen que tenía secuestrada la economía venezolana, la tenía estrangulada, tenía todos los controles, y como vieron que se iban a inflacionar, decidieron liberar estos controles, claro, los controles que generaron la emergencia humanitaria realmente. Y hoy en día en Venezuela
muy pocos tienen los recursos porque el sueldo mínimo es de $7 mensuales, pero esos 8 millones de venezolanos que se han visto obligados a ir envían sus remesas y así es que más o menos sobrevive la población. Pero todo esto quedó demostrado que los que crearon realmente la emergencia humanitaria era el mismo régimen. Sí, esto es una impresión personal a partir del seguimiento de Venezuela durante años. Yo considero que la crisis humanitaria fue perpetrada por el régimen como mecanismo de control social del pueblo venezolano. Yo creo que el pueblo venezolano en buena medida fue hambreado adrede por el régimen y reducido a la supervivencia de manera deliberada por el régimen de Nicolás Maduro. Esto es una interpretación Esto es personal. para una persona normal. ¿Cómo? Pero yo coincido contigo. Una persona normal no puede pensar cómo un régimen puede sentenciar a muerte, a la miseria, solo para mantener el control político. Pero esto fue lo que pasó en Venezuela y esto fue incluso comprobado por el panel de expertos de la OEA sobre crímenes de lesa humanidad, de cómo se utilizaban los recursos económicos, los recursos del acceso a la salud y el acceso a alimentos como medidas de control social. Esto no lo está diciendo nosotros los venezolanos o una periodista tan talentosa como tú, sino incluso fue demostrado por el panel de expertos de la OEA en el año 2017. A ver, por supuesto seguimos en contacto con Rodrigo, te pido que te quedes con nosotros, sumamos nuevamente a Elisa Trota. ¿Qué significa, como golpe también a la disidencia venezolana, la inhabilitación para María Corina Machado, Eli? Bueno, Carolina, no es la primera vez que vemos este tipo de amenazas contra la posibilidad de hacer una elección realmente libre en Venezuela por parte del régimen. María Corina es la tercera candidata en las primarias que está inhabilitada, se le suma a Enrique Capriles y a Freddy Superlano, pero además lo vemos como una respuesta inmediata a la popularidad que María Corina está representando y cómo viene creciendo. Además, sin ningún sustento jurídico, esto a veces cae por su propio peso, pero es una inhabilitación, además de absurda, ilegal desde todo punto de vista, es una inhabilitación administrativa. Todos sabemos que para que haya una inhabilitación real tiene que haber un juicio y tiene que haber una sentencia definitivamente firme. Esto es una supuesta aclaración de un diputado chavista que dice que María Corina en realidad no estuvo en el 2015 inhabilitada por un año, sino por 15 años. Y eso lo mechan con una declaración supuestamente falsa de María Corina y la culpabilizan de las sanciones y del éxodo venezolano. Digamos, es todo tan absurdo como lo puede hacer ver un régimen criminal, un régimen dictador, que además pareciera que mientras más absurdo se vea, a ellos les causa más satisfacción. Creo que la posición definitivamente es clara, no solo de los dirigentes políticos, sino del pueblo venezolano. Si ellos pretenden que esto lo que haga es amedrentar a la gente para no participar, basta con ver los números de los últimos días y cómo en un mes se han inscrito más de 200.000 venezolanos en el exterior. Y aprovecho para decirles a todos que tienen un día más hasta mañana 9 de julio para inscribirse, para poder participar en estas primarias que son tan importantes no solo para Venezuela, sino para el mundo entero, que tiene que ratificar la vocación democrática que realmente tienen los venezolanos. Bueno, vuelvo al contacto con Rodrigo Diamanti. Yo aquí, por supuesto que entiendo que la esperanza es un imperativo moral, sobre todo para un pueblo que ha sufrido tanto. Tengo bastante escepticismo con respecto a las condiciones en las que se podrán celebrar elecciones en Venezuela, porque el chavismo, el madurismo en particular, se ha encargado, el chavismo en general, pero en la era de Maduro se han encargado de minar todas las instituciones de la democracia. ¿Creen realmente que pueden llegar a brindar, y te lo pregunto a vos, Rodrigo, alguna condición para elecciones transparentes en 2024? Carolina, nosotros estamos luchando contra una dictadura en los términos que ya está planteada en Venezuela, que está víctima del narcotráfico, que es responsable del narcotráfico internacional, que está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad, no va a entregar el poder. Ellos van a hacer todo lo posible para evitar eso. Ahora, nosotros no podemos dejar de luchar.
Nosotros los venezolanos que estamos en el exterior nos tenemos que inscribir, tenemos que participar en las primarias, tenemos que renovar nuestro liderazgo, porque desde el 2016 que no tenemos un proceso electoral que nos permita renovar nuestro liderazgo. Maduro está llevando a Venezuela a cumplir un periodo de ya 14 años si estas elecciones no se dan de manera correcta, donde él ha secuestrado el poder. Pero nosotros tenemos que seguir luchando porque esto fue el reto que nos tocó. Nosotros, tal vez la lucha más difícil que puede tener un pueblo es la lucha por recuperar la democracia una vez que llega la dictadura al poder. Y esa es la lucha que estamos dando. Pero nosotros tenemos que abrir los ojos sobre los presidentes que mienten. Y esta semana el presidente de Argentina, Alberto Fernández, miente a los argentinos y mintió al mundo diciendo que la emergencia humanitaria en Venezuela es creada por las sanciones, cuando ya Ban Ki-moon, que se fue de la Secretaría General de las Naciones Unidas en el 2016, daba declaraciones de preocupaciones por la emergencia humanitaria en Venezuela. Y las emergencias, las sanciones económicas realmente llegaron en el 2019. Así que nosotros tenemos que despertar y saber que esta dictadura no va a salir va a salir por la movilización de los venezolanos, por aprovechar cada oportunidad que tenemos. Ya van 22 años, yo tengo 8 años en el exilio y vamos a seguir luchando hasta conseguirlo. Difícilmente vamos a poder conseguir una situación donde podamos tener elecciones libres el año que viene, pero nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. No tenemos otra opción que seguir luchando y exigirle a la comunidad internacional y a los presidentes que no mientan sobre lo que pasa en Venezuela, que en Venezuela hay una investigación por crímenes de lesa humanidad, porque se han torturado, asesinado y perseguido a quienes disienten en Venezuela, y que esta inhabilitación es una demostración más de que en Venezuela no hay democracia y que lo mínimo que podemos esperar de los presidentes que sean aliados de la dictadura de Maduro es su silencio y no que busquen lavarle la cara frente a la comunidad internacional, mintiendo en espacios tan importantes como lo fue el Mercosur. Bueno, voy a hacerle una pregunta final a cada uno. Elisa, es un contexto muy particular del mundo, ¿no? El mundo está mirando un conflicto geopolítico que involucra a todas las grandes fuerzas o casi todos los grandes actores. Se ha producido una crisis en el abastecimiento de energía. Venezuela es un país muy estratégico en ese sentido. Hemos visto acercamientos, hace no mucho tiempo Maduro era la mancha venenosa y ahora hemos visto acercamientos preocupantes al régimen de Maduro. ¿Crees que se corre riesgo de que la situación de Venezuela se naturalice en la comunidad internacional, quizás por ciertas conveniencias económicas o de recursos? Sí, creo que ciertamente hay un riesgo. Lamentablemente ha pasado históricamente, además, con otras dictaduras. Tal es el caso de Cuba, con el que creo que todos los ciudadanos y todos los demócratas a nivel mundial tenemos una gran deuda. Vemos el caso de Nicaragua, del que lamentablemente pocos hablan, y hago tu excepción porque sé que es un tema al que siempre le prestas especial atención. Así que por eso es tan importante, nuevamente, y como lo decía Rodrigo, no es algo de solo los venezolanos, es algo de la comunidad internacional y de los demócratas. Venezuela tiene que continuar en la agenda y se tiene que entender que mientras no haya democracia y no haya libertad en Venezuela, no va a haber un progreso real por parte de los venezolanos, por parte del país, y difícilmente se va a poder colaborar con la economía mundial. Así que la atención tiene que estar puesta en este proceso, la atención tiene que estar puesta en que de la mano del desarrollo económico, única y exclusivamente puede ir de la mano del desarrollo democrático, y a eso es a lo que estamos apostando, más allá de todas las trabas, todas las dificultades o de la naturalización que algunos pretenden darle a Venezuela. Rodrigo, te pido una reflexión sobre este punto que tocábamos recién para cerrar. Bueno, yo pienso, al igual que Elisa, que además es una gran representante que tenemos los venezolanos en Argentina, alzando la voz siempre, que tenemos que seguir nosotros luchando. O sea, yo no sé por qué no salió esta situación tan difícil, vivir en dictadura y los años que faltan, pero coincido, al igual que con Elisa, que la mejor manera de resolver la crisis migratoria más grande del planeta, que es la venezolana, es algún día cambiando de régimen. Mientras esté el régimen venezolano, la migración venezolana continuará, el efecto negativo en la región continuará, las alianzas con regímenes como los de Irán, como los de Turquía, grupos terroristas como Hezbollah, seguirán siendo adelantados por
el régimen de Maduro. O sea, esto es un sistema que está en contra de los valores de Occidente, contra los valores democráticos, y flaco favor le hacen los presidentes que sí pudieron ser electos porque nadie los inhabilitó, ¿verdad? Como el presidente Fernández, que pudo competir. Flaco favor le hace a la democracia en el mundo y a sus ciudadanos de defender dictaduras, inhabilitan las posibilidades de un pueblo de recuperar su democracia, su libertad, sus derechos económicos y su prosperidad. Así que nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, pero sí somos muy fuertes y exigimos que la comunidad internacional y ahorita el presidente Fernández y el presidente Lula dejen de lavarle la cara al régimen de Maduro, que es un régimen criminal que asesina, sigue y tortura a quienes disienten en Venezuela. Rodrigo Diamanti, muchísimas gracias. Elisa Trota, muchas gracias. Días atrás, Venezuela celebró su independencia, o el día de la independencia. Que venga la segunda independencia para el pueblo venezolano, porque están presos de un régimen dictatorial. Es así.